Eleva tu corazón al Señor que hoy te habla a través de su palabra y acompaña al Padre Caro durante esta reflexión que traerá luz y sentido a tu vida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Ernesto María Caro. En esta mañana el Evangelio de hoy nos presenta el Evangelio de Marcos como punto de meditación y nos presenta el capítulo 2. Durante todo este ciclo vamos a estar leyendo a Marcos. Empezamos la semana pasada y vamos ya en el capítulo 2. En este capítulo ahora leemos a partir del versículo 18 este tema que se refiere al ayuno y especialmente podríamos decir a las prácticas religiosas para entender cómo debemos de vivirla. Este texto que escuchamos el día de hoy está dividido en dos partes. La primera es la pregunta de por qué los discípulos de Jesús no ayunan, mientras que la de los fariseos y los de Juan sí lo hacen. Y la segunda parte pues es donde Jesús explica la necesidad de cambiar la mentalidad sobre el tema del ayuno y sobre otros muchos temas más. En este caso va a utilizar la parábola de los odres nuevos y el vestido nuevo. La primera parte, los fariseos le preguntan por qué sus discípulos no ayunan. Y bueno, quizás hoy tendríamos también nosotros que responder por qué nosotros no ayunamos. Es evidente que hoy el pueblo cristiano, de manera general, pues no ayuna. Escasamente tenemos dos fechas para el ayuno, que es el Viernes Santo y el miércoles de ceniza. Son los únicos 2 días prescritos, así como prescripción de la ley. Y aún así, pues estos 2 días de ayuno, pues la verdad la gente no lo vive, ¿no? Entonces, quizás tendríamos que responder por qué nosotros no ayunamos, qué es lo que pasa ahí, cuál es la razón por la que el pueblo de Dios hoy no ayuna. Y bueno, pues esto tiene que ver con la relación que nosotros le damos al tema del ayuno. En el contexto, Jesús responde que sus discípulos no ayunan porque ellos no necesitan ahorita ayunar, porque el ayuno sirve para purificar nuestra vida y entrar en un proceso pleno de comunión con Dios. Ellos están viviéndolo directamente con Dios. Jesús es el Hijo de Dios y va teniendo este contacto que va purificando a los discípulos, de tal manera que en este momento el ayuno pues realmente no tiene ningún sentido. Dice, vendrá un tiempo en que esto va a cambiar, en que el novio les será quitado y entonces van a ayunar. O sea, será un momento en el que esta comunión plena y perfecta que podían tener los discípulos con Jesús, ahora ya no la van a tener. Y esto es lo que nosotros ahora vivimos, ¿no? Y bueno, con esto, ¿qué está diciendo Jesús? Con esto pues queda claro que el fariseo hace las cosas sin sentido, solo porque están marcadas por la ley, como hoy desafortunadamente muchos cristianos lo hacen, ¿no? O sea, si nosotros nos preguntáramos, pues, ¿por qué vamos a misa? ¿O por qué ayunamos? Y pues yo creo que si tú te lo preguntas así abiertamente, pues habría un punto de reflexión interesante, ¿no? O sea, ¿por qué vas a misa? ¿Qué es lo que te motiva para ir a misa? ¿O por qué ayunas o por qué no ayunas? Y entonces encontraríamos que seguimos todavía, aún 2000 años después de las enseñanzas de Jesús, todavía seguimos con una mentalidad farisaica, es decir, hacemos solamente lo que la ley nos marca, si acaso, porque pues vemos que muchísima gente ni siquiera va a misa y ni siquiera ayuna, ¿no? Entonces, debemos de entender que el ayuno es una práctica cristiana que nos ayuda a entrar en una comunión plena con el Señor. Por eso quizás los cristianos no ayunan y quizás por eso tampoco van a misa, porque no entienden qué es la misa, porque no entendemos qué es el ayuno. Y así como eso, no entendemos muchas otras cosas que por pues no entenderlas se dejan de hacer. El ayuno tiene una propiedad misteriosa que ayuda al alma a entrar en una relación mucho más profunda con Dios, porque es a través de esta práctica como el alma se va purificando. Debemos recordar que Jesús nos habla de santidad, es decir, de ser diferentes, de ser separados. Y esto de ser santo nos habla de esta separación del mundo y nosotros. Tenemos que irnos purificando del mundo y por eso ciertamente el ayuno esencial pues es el ayuno del alimento corporal,
que le va dando fortaleza y energía al cuerpo, energía espiritual, para que después pueda hacer otros ayunos que serán quizás más difíciles. El ayuno de la televisión, el ayuno de la tablet, el ayuno de las redes. Son ayunos que quizás son mucho más difíciles que el privarse de un chocolate o de un refresco. Entonces necesitamos obviamente empezar por el ayuno corporal, con cosas pequeñas, como siempre lo he dicho. El chocolate, el café, cosas pequeñas, algunos programas de televisión, algunas series, en fin, algo que empiece a darle fortaleza y a renunciar a todo aquello que propiamente no nos está ayudando a crecer. Y esto obviamente le va a empezar a dar significado. O sea, por eso Jesús ahora habla del tema de los odres nuevos. Es decir, hay que cambiar la mentalidad para que podamos nosotros entender lo que Jesús está diciendo. El fariseo hace las cosas con una mentalidad legalista, es el odre viejo. Así es como se acostumbró, así es como lo vivió durante muchos siglos, porque no había más. San Pablo va a decir que la ley fue como el ayo, es decir, el guía, el que los tomó de la mano y los fue llevando. Pero después San Pablo dirá, pues esto hace complicada la vida. O sea, por eso los judíos no la pudieron vivir y se acostumbraron, en el mejor de los casos, a cumplir medianamente la ley, como lo hacemos nosotros. Es decir, nosotros todavía estaríamos en esta situación de los odres viejos. Necesitamos cambiar al hombre nuevo. Por eso San Pablo habla de este hombre nuevo. Particularmente lo hace en la carta a los Efesios. El cristiano debe seguir el camino de los profetas y que busca empaparse de Dios y purificar su corazón para hacerle más agradable y para entrar en una perfecta relación y comunión con Él. Cuando esto no sucede, como ahora, entonces el odre se rompe y se pierde el odre y también el vino. Es decir, no se ayuna ni por la ley ni por nada. Y así el cristiano se queda sin experimentar la plenitud de Dios, esta plenitud que Él nos ofrece. Se rompió el odre, se perdió el vino, es decir, la enseñanza de Jesús, y nos quedamos pues sin nada. Necesitamos darle nuevamente sentido a las cosas espirituales. No hagamos, mis hermanos, las cosas de forma, pues toda esta relación que hacemos solamente de forma piadosa, sino busquemos, pidámosle al Señor que nos transforme en odres nuevos, que podamos dejar esa vieja mentalidad para que ahora con una nueva mentalidad podamos nosotros apropiarnos de todas las enseñanzas del Señor. Jesús, amado Dios, queremos pedirte que transformes nuestras vidas en odres nuevos, que nos ayudes a ser hombres nuevos para que podamos darle sentido a todas las áreas de nuestra vida, a todo lo que tú nos has invitado a vivir. Especialmente queremos pedirte por esta área tan olvidada del ayuno en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia y la vitalidad que da el ayunar frecuentemente. Danos la alegría y la fuerza de comprenderlo y de poder iniciar una práctica ascética, que podamos al menos una vez a la semana, como lo ha propuesto siempre la iglesia, hacer un poco de penitencia, particularmente los viernes. Pero el día que mejor se nos acomode, tú lo sabes, tú conoces hoy nuestra vida moderna y tú conoces, Señor, el mejor momento para que nosotros iniciemos esta práctica del ayuno. Danos esta gracia para poder servirte mejor, para poder entender tus enseñanzas y de esta manera ser buenos cristianos y mejorar nuestra relación contigo y con tu Padre. Todo esto lo pedimos en tu nombre, tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esta fue una producción de Evangelización Activa, comunicación digital al servicio del Evangelio.